tardes con todos. A ver, vamos a desarrollar dentro de la plataforma del Dutic. Vamos a desarrollar ejercicios a través de R, ¿no? En este caso nosotros estamos trabajando sobre diseño de experimentos con dos o más factores, ¿no? Bueno, entonces nos vamos aquí a los ejercicios de diseño factorial, factorial a dos niveles. Aquí tenemos un ejercicio. El primer ejercicio nos indica un ingeniero está interesado en el efecto que tiene la rapidez de corte x1, la configuración x2 y el ángulo de corte x3, ¿no? Sobre la duración de una herramienta, si eligen dos niveles de cada factor y se realizan un diseño dorsal a 3 con 3 réplicas, ¿no? Los resultados los mostramos a continuación. Para este ejemplo vamos a generar una matriz. En este caso lo podemos hacer en un blog de notas, etcétera. En este caso yo lo voy a hacer en Excel. Entonces aquí lo primero nosotros codificamos nuestros datos y bueno, aquí hacemos la codificación como nos indica de x1, x2, x3 y tenemos las respuestas, ¿no? En este caso tenemos tres réplicas, vamos a tener 24 datos, ¿no? Ok, entonces vamos a tener 24 datos. Entonces aquí es una réplica, es una respuesta a esto. Luego tenemos de la segunda respuesta a la segunda réplica y finalmente la tercera réplica, ¿no? Ok, y lo generamos de esta forma en el Excel. Y con esto, en mi caso yo lo he grabado con el nombre ejemplo 1. Y bueno, esto lo vamos a desarrollar a través de R, ¿no? Ok. Nos vamos a RStudio, donde nosotros generamos o desarrollamos nuestros ejercicios. Bueno, entonces aquí yo tengo una matriz. Si nosotros teníamos un trabajo anterior, lo borramos. Y bueno, en este caso nosotros primero lo importamos, estamos trabajando de un archivo en Excel que nosotros le hemos grabado con el nombre de ejemplos 1. Entonces este es un ejercicio que lo desarrollamos en clases. Aquí lo vemos y bueno, estos son los comandos, ¿no? Entonces aquí ya hemos cargado nuestro ejemplo que le hemos jalado a través de, que le hemos generado en Excel. Bueno, podemos generar en otras plataformas, ¿no? Entonces podemos ver qué más podemos, bueno, cargamos este ejercicio al sistema, vemos los nombres que tienen este archivo, tenemos x1, x2, x3 y la respuesta. Y bueno, vemos también los componentes, ¿no? x1, x2, x3 son números, etcétera. Ahora, para nosotros trabajar que utilizamos en R, utilizamos bueno, el paquete de FRF2, ¿no? Entonces nosotros lo jalamos y bueno, nosotros generamos, ¿no? Tenemos número de corridas 8, número de factores, en este caso 3, x1, x2, x3. ¿Cuántas réplicas vamos a tener? 3, ¿no? Y bueno, randomizar no, para que todos tengamos los mismos resultados, ¿no? Y bueno, entonces lo corremos y ahora vemos nuestra tabla, ¿no? Entonces aquí está nuestra tabla, x1, x2, x3. Ahora agregamos esta tabla las respuestas con el comando add_response. En este caso, que agregamos las respuestas, ¿no? Entonces agregamos las respuestas y ahora vemos nuevamente nuestra tabla. Ahora tenemos la columna de respuestas, ¿no? Y bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestro análisis de ANOVA. En este caso, nuestros x1, x2 y x3 lo vamos a convertir en factores con el comando factor. Y como vemos, aquí se genera, ¿no? Entonces x1 es un factor de dos niveles, nivel inferior menos 1 más 1 con los datos respectivos, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestra ANOVA. En nuestra ANOVA entre el modelo, el ANOVA respectivo, y aquí es nuestra tabla de ANOVA, ¿no?
Entonces esto nosotros lo vamos a comparar con las respuestas que tenemos, que lo hicimos nosotros en clases, ¿no? Entonces aquí tenemos x1 0,07, bueno, entonces son todos los resultados, comparamos, aquí está, y bueno, nosotros sabemos quiénes son representativos, ¿no? Representativos a un 95% de confianza van a ser menores a 0,05, ¿no? En este caso va a ser x2, x3 y x1 y x3, ¿no? Los demás no son representativos. Y bueno, en nuestro modelo matemático van entre estos tres factores. Nosotros podemos generar nuestro ANOVA, etcétera. Y bueno, ahora vamos a generar esta gráfica. Esa gráfica vamos a graficar los efectos, primero los efectos principales. En este caso vemos x1 y x2 y x3, como vemos aquí en el ejemplo que se hizo en su respectivo momento. Luego nosotros también podemos generar un nivel cual va a ser más significativo. Bueno, nosotros podemos hacer las demás interacciones, como vemos aquí. Por ejemplo, aquí vemos x1 y x2, a y b, x1 y x3, en este caso es esta, etcétera, ¿no? Todas las interacciones posibles que ya vimos en clases, ¿ok? También nosotros podemos plotear gráfica de interacción triple. Entonces aquí nos muestran los extremos. Por ejemplo, en este punto, ¿qué sería? Va a ser un nivel superior de x1, un nivel superior de x3 y un nivel inferior de x2, ¿no? Y así nosotros podemos evaluar, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer ahora podríamos hacer la verificación del modelo. Vamos a hacer la línea de normalidad. Entonces vamos a ver si nuestro modelo es normal o no. Podemos aplicar el test de Shapiro. Entonces ahí nos indica que tiene un valor de 0,06, ¿no? Entonces es un valor arriba de 0,05. Entonces podríamos indicar que, que tiene una distribución normal, ¿no? Ok, entonces esto es un ejemplo por el cual yo puedo ver sobre todo esta tabla. Sabemos que nosotros en el examen vamos a desarrollar esta tabla NOVA. Ustedes van a colocar el modelo matemático, etcétera, ¿no? Y bueno, podemos apoyarnos también a través de R, ¿no? Ok. Bueno, otra cosa es la última clase que nosotros estábamos comentando. En este caso estábamos hablando del análisis del método de Daniels, ¿no? Ok. Entonces para esto también tenemos otro ejemplo. Yo tengo un ejemplo 3. Sabemos para Daniels hacemos solo una réplica, ¿no? Bueno, este es un ejemplo para que aquí tenemos carbonatación, presión y velocidad. Igual tenemos tres variables y aquí tenemos la respuesta. En este caso solo tenemos uno, ¿no? Entonces para Daniels solo aplicamos uno y ya sabemos en qué momento aplicar Daniels, etc. Daniels nos va a dar qué variables o qué factores son representativos, ¿no? Entonces trabajamos con estos datos, lo grabo con el archivo ejemplo 3 y nos vamos a R, ¿ok? Entonces igual vamos a aplicar esto de Daniels. Voy a borrar todo lo anterior hecho, entonces igual importamos de Excel donde lo grabé mi archivo, busco mi archivo, en este caso es el ejemplo 3 y bueno, lo cargamos y tenemos aquí nuestros datos, ¿no? Entonces cargamos el ejemplo 3 al sistema, vemos cuáles son los nombres, carbonatación, presión, velocidad y la respuesta en este caso va a ser llenado. Vemos qué componentes tenemos. Igual, para trabajar con diseño experimental a dos niveles, se trabaja el FRF2 de la librería, jalamos también. Y bueno, en este caso generamos nuestra tabla. Lo que va a variar, tenemos solo una réplica. Para Daniels aplicamos solo una réplica. Bueno, este es un ejemplo corto, ¿no? Sabemos para Daniels en qué momento nosotros podemos aplicar, ¿no? Y las recomendaciones que hablamos en la última clase, ¿ok?
En este caso, entonces hacemos correr nuestra tabla y nos muestra nuestra tabla, ¿no? Ok, entonces ya está codificado, tenemos estas tres variables, agregamos la respuesta, en este caso vemos, ya en este caso se llama llenado, vemos la respuesta y bueno, y nosotros aplicamos Daniels, ¿no? Ok, entonces al aplicar Daniels vemos que aquí prácticamente es una recta y lo que está fuera de la recta van a ser los representativos, ¿no? O sea, los que van a influir más, ¿ok? En este caso carbonatación, velocidad y presión. Y las combinaciones de ambos, de carbonatación y velocidad, o la combinación de los tres, no van a ser significativos. Entonces mis variables representativos van a ser los principales, ¿no? En este caso carbonatación, velocidad y presión. ¿Ok? Bueno, esperemos que eh, les sirva de apoyo también la programación en R. Y bueno, en laboratorio están desarrollando todo lo demás. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí. Y tenemos marcado en la siguiente clase el examen. ¿Ok? Un abrazo, hasta luego, chao, chao.